Pues vamos a la palabra. Creo que a eso venimos siempre, a lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere hablar. Juan capítulo 5, por favor. Hoy terminaremos este capítulo, veremos del versículo 19 hasta el 47. Juan 5, versículo 19 al 47. Estamos en esta serie del libro de Juan que le titulamos "Cree que Jesús es el Cristo". Esa es la idea principal. Eso es lo que queremos, que podamos entender y que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y yo le titulé a esta enseñanza el día de hoy, el mensaje, le hemos puesto "Yo soy Dios". Claro, hablando de la persona de Jesús, ¿verdad? Él hablando, no nosotros, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que vimos? ¿Quién se acuerda? Levante la mano, ¿quién se acuerda lo que vimos la semana pasada? Bueno, si no, le doy chance, hombre, que hagan ahí el acordeón. Nomás léanle el capítulo 5 al principio, y es el paralítico de Betesda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos a Jesús pasando por el pórtico de Betesda. Había un hombre que tenía 38 años. 38 años de estar enfermo, de estar paralítico. Y él se quejó y dijo, no hay nadie que me pueda ayudar. Porque Jesús va con este hombre. Había una gran multitud, pero va con este hombre y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre le había dicho, pues no tengo quien me ayude. Cada vez que yo quiero entrar cuando se mueven las aguas, porque había esa creencia, cuando mueven las aguas, otro me gana. Entonces, pues no hay quien me pueda ayudar. Y Jesús ora por él. Bueno, le ordena, levántate. Se levanta, toma su lecho y camina y anda. Y cuando lo ven a él tomando su lecho, los fariseos lo regañan, le dicen, ¿por qué cargas tu lecho en el día de reposo? Y él le dice, pues el que me dijo levántate y anda, o el que me sanó me dijo que me lo llevara. Y incluso le preguntaron quién fue, y él dijo, pues no sé. Después se encuentra Jesús en el templo y le dice, Jesús, yo soy el que te sané. Y entonces él se da cuenta que es Jesús, va y le dice a los fariseos. Y entonces si quieren nada más, versículos 17 y 18 ahí de Juan capítulo 5, que fueron los últimos dos que vimos la semana pasada, cuando a Jesús le recriminaron que por qué lo hacía en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces había un gran problema, porque como él decía ser Dios, ser igual a Dios, pues lo querían matar. Y bueno, no es la primera, no es la única vez que sucede esto. Simplemente como referencia, en Juan capítulo 10, verso 31 al 33, una vez más, puedo ver que Jesús lo quieren apedrear, lo quieren matar por el que está diciendo que Él es Dios. Y mira, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedréis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces la semana pasada vimos mucho vimos esto en base a que Jesús es Dios. La gente no lo quiere entender, la gente no lo recibe. Y es más, te digo algo, es tiempo hoy en día que hay mucha gente que no cree que Jesús es Dios. Y el día de hoy, ese es el propósito que vamos a hablar en la enseñanza. Veremos evidencias, veremos testimonios, veremos señales que me muestran claramente que Jesús es Dios.
Porque hay dos maneras. Le dicen que es un blasfemo. Hay dos maneras. O puedo ver que Jesús lo que dice es mentira, o puedo ver que Jesús lo que dice es verdad. Y creo que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque sería muy mal de nuestra parte creer en alguien que es un mentiroso. Pero sería muy bueno y una gran seguridad creer en alguien que es verdadero. Entonces la idea de hoy es aprender eso. Hoy veremos si Jesús es real, si Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Y eso a nosotros nos va a llevar a poder entender el propósito que tiene. Porque en esta parte veremos quién es Él, qué es lo que Él quiere hacer y las evidencias de que Él realmente es Dios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y decirle a Dios, pues yo quiero aprender, yo quiero salir convencido, una vez más, yo lo sé, pero en base a tu palabra de que tú eres Dios. Y esto no es una filosofía, esto no es religión, sino que esto es verdad. Eso quiero aprender, así que vamos a orar para que Dios nos esté ayudando. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos permite estar juntos, reunidos en esta hora para aprender de tu palabra. Dios, no queremos solamente leer un pasaje, pasar un tiempo, sino queremos que tú tomes el control de esta reunión, que tú nos hables a través de tu palabra y que tú puedas en nuestra necesidad, en nuestro corazón, obrar conforme a tu voluntad. Obra en nuestras vidas. Haz tu propósito. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, quita todo cansancio y permite que podamos estar convencidos, plenos de lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Versículo 19, ya leímos los últimos dos de la semana pasada y empecemos a partir del versículo 19. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, ¿qué respondió? Pues a la acusación que le estaban diciendo de que como lo querían matar, no solamente porque quebrantaba el día de reposo, sino porque se hacía igual a Dios. Esta era una confrontación. Era una molestia que había. Y Jesús, al ver la molestia, Jesús les va a responder y les dice: de cierto os digo. Este de cierto es como que de verdad te digo, o es ciertísimamente te estoy diciendo, o es como que pon atención en lo que te estoy diciendo. De cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que Jesús continúa diciendo en base a esta historia, o que hoy estamos iniciando, es: Jesús está diciendo, yo soy el Hijo. Y le responde claramente, le dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Y aquí importante, porque tenemos que recordar que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Jesús no está diciendo que Él no tiene poder. Cuando dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, Jesús no está diciendo que no tiene poder, sino que lo que está diciendo más bien es que todo lo que Él hace es en base a la voluntad de Dios. Que Él está sometido a la voluntad de Dios y que el Hijo hace, ahorita vamos a ir leyéndolo más, que el Hijo va a hacer lo que el Padre le está pidiendo, lo que el Padre le está ordenando. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque a pesar de que Jesús es Dios, hermano, a pesar de que Jesús tiene poder para hacer lo que Él quiera, porque está con esa capacidad, me encanta ver la sumisión de Cristo, de Jesús, que Él está sometido ¿a qué? A la voluntad del Padre. Esto es interesante, porque muchas veces como cristianos pensamos que porque Dios nos dice que seramos reyes sacerdotes, y que porque pensamos que tenemos un ministerio, autoridad, o porque pensamos que somos sus hijos, se nos enseñan en que nosotros podemos hacer lo que queramos, y ese es un error. Jesús mismo dice: yo estoy sujeto a la voluntad de mi Padre.
Nosotros tenemos que aprender a estar sujetos a la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios, de nuestro Padre. No puedo hacer lo que yo quiera, no puedo hacer lo que se me venga la gana, lo que yo piense. Al contrario, yo tengo que estar sometido a la voluntad del Padre. Ahora, Jesús me va a mostrar de que la relación entre padre e hijo es una relación de amor. Mira el versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo. Esto me habla de una relación de amor. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús está diciendo, hay una relación de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre me ama. Y Él me muestra todo lo que tengo que hacer. Y la palabra mostrar me habla dar a conocer. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque podemos aprender algo. Jesús sabe el plan que Dios tiene y que quiere hacer con él. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que llega a pensar y dice, no, Jesús no sabía a dónde iba. Jesús solamente caminaba y un día se topó con la cruz. No, Jesús sabía. Muchas veces le dice a sus discípulos, es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que ahí padezca. Y Jesús le dice, y al tercer día voy a resucitar. Eso es interesante porque me habla una relación entre el Padre y el Hijo, una sumisión del Hijo, pero el Padre revelándole lo que va a hacer. Y eso es importante porque aún para nosotros Dios revela lo que quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Jesús no es ignorante del plan de Dios. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De aquí dice, el Padre levanta a los muertos y les da vida. Bueno, acabamos de ver cómo Jesús acaba de levantar a un paralítico. No estaba muerto, no. Solamente tenía 38 años de estar enfermo. Pero me habla de un poder. Lo vimos. O sea, Jesús no le dijo, mira, ya estás sanado, ahora vete a rehabilitación para que poco a poco tus músculos, tus nervios empiecen a... No, en el instante Él quedó sano. Entonces tiene poder, hay un poder para Él. Ahora me dice que el Dios tiene poder para levantar de los muertos y le da vida, y así el Hijo del Hombre le da vida a los que Él quiere. Más adelante, si no me equivoco, capítulo 11, si no me equivoco, veremos la historia de un hombre que muere, está en el sepulcro y Jesús le dice a Lázaro, sal fuera. Y Jesús a través de una oración va a resucitar a Lázaro. Entonces, bueno, nosotros ya no sabemos la historia más adelante, ¿verdad? Pero eso es real. Y esto es simplemente, recuerden, estamos viendo, vamos a entender quién es Jesús. Y Jesús está diciendo, así como el Padre da vida a los que quiere, bueno, así yo también puedo dar vida a los que quiere, ¿verdad? Entonces veremos la muerte de Lázaro más adelante, pero será resucitado. Y eso solamente Jesús lo puede hacer. Versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y esto es interesante que podamos ver, porque acabamos de ver dos puntos. La primera, me dice que el Padre levanta a los muertos. La segunda me dice que Jesús también levanta a los muertos. La segunda me dice que Jesús también va a traer juicio. Y esas dos características son cosas que solamente Dios puede hacer. Nosotros no tenemos la capacidad como humanos de hacer eso. Entonces, al momento en el que Él está diciendo que Él puede dar vida y levantar de los muertos como el Padre, y que Él va a juzgar como Dios juzga, está volviendo a decir claramente, yo soy Dios, tengo la capacidad de hacer solamente lo que Dios puede. Y es que, por ejemplo, así nada más como referencia, en el Salmo 56, voy a leer el versículo, Salmo 56, dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. ¿Sí?
Dios es el juez. ¿Quién es el que juzga? Pues es Dios. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Quién es? Dios. ¿Qué traerá? Toda obra a juicio. Justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces la Biblia me habla que Dios es el juez. Él es el que va a juzgar. Y al momento que Jesús dice que Él también juzga, lo único que está hablando es, Él es igual que Dios. Puedo levantar a los muertos, puedo traer juicio, y tenemos que aprender. Jesús tiene la misma autoridad del Padre y el mismo poder del Padre. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo poco a poco que esto nos lo va a ir confirmando. Versículo 23, Juan 5:23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, Jesús está diciendo esto. Yo tengo poder para levantar, yo tengo el poder para juzgar, yo soy Dios y estoy sujeto a la voluntad del Padre. Y luego dice, la misma adoración que el Padre recibe o merece es la misma que yo merezco. Porque dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y creo que es ahí donde tenemos que entender que Jesús merece la misma adoración que el Padre. Porque Jesús y el Padre son uno. Y porque a Él tenemos que adorar, tenemos que buscarle. Porque claramente me dice, hay gente que cree en Dios, pero no cree en Jesús. Hay gente que honra al Padre, a Jehová, y no honra a Jesús. Y dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No se puede honrar por separado. Ahora, no solamente nosotros, Dios mismo, Dios el Padre, va a honrar a Jesús. Lo ha honrado y lo va a honrar. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 versículo 9. Muchos saben ya este pasaje porque dice, haya pues en vosotros, ¿sí?, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me habla de la obra de Jesús. Pero Dios, por su obra, mira lo que hace, versículo 9, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, es Dios dándole una adoración o un nivel, un punto importante a Jesús. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, que entramos nosotros, y debajo de la tierra, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces esto me habla de ¿qué? Que Dios a Jesús, por su obediencia, por su obra, a un Dios a Jesús lo ha honrado. Y aprendamos algo. La Biblia me dice, el primer mandamiento es que amarás a Dios sobre todas las cosas y que solamente a Él adorarás. Si Jesús no fuera Dios, no podría recibir esta exaltación de parte de Dios. Entonces la única manera de recibir esta exaltación es porque Jesús también es Dios. Y un momento, en un instante, todos en algún instante van a arrodillarse delante del Señor, de Jesús. Está dicho por Dios, un día será. La gente que está en los cielos se arrodillará ante la grandeza de nuestro Dios.
Si hay gente en la tierra, se arrodillarán en la grandeza de nuestro Dios. Incluso debajo de la tierra hace referencia al infierno. Y un día lo reconocerán. Y un día sabrán que es Jesús. Y aunque ellos no lo quisieron saber nada de Él en el mundo, un día se arrodillarán sabiendo la grandeza que es nuestro Dios. Ahora no quiere decir que en ese momento, como creyeron en Jesús, un cambio al cielo, ¿verdad? No. Ese es su destino. Pero aunque no quisieron saber nada, la Biblia me dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Grande y grande es el Dios en el cual creemos, ¿verdad que sí? Creas o no, un día te arrodillarás delante de Él. Regresemos, versículo 24. Luego dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, escuchar su palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Me habla que aquel que ha creído, oye la palabra. Importante número 1 es escuchar la palabra. Número 2 es creer la palabra, creer al que le envió, creer al Padre. Tiene una vida eterna, una seguridad, una vida con Dios. Pero me habla que aquellos que han creído en Él no vendrán a una condenación, mas han pasado de muerte a vida. Y es que Jesús tiene esta capacidad de hacerlo. Él que tiene la capacidad de juzgar y tiene la capacidad de dar vida, bueno, Él es el que a nosotros nos va a capacitar o nos va a dar esa vida eterna que solamente Él puede dar para que podamos estar con Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oír su palabra, creerle, ¿sí? Creer al que lo ha enviado, y entonces podemos tener una vida eterna. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Una vez más lo dice: según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando leemos este párrafo, me doy cuenta que me habla de dos momentos. Al principio, en el versículo 25, me dice: viene la hora, y ahora es, y me habla de un tiempo. En el versículo 28 me dice: porque vendrá hora, ¿sí? Y me habla de un tiempo que vendrá más adelante. Entonces me habla de dos tiempos. El primer tiempo me dice: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y cuando leemos esto, alguien puede decir: ¿cuáles muertos? Porque cuando alguien está muerto, nunca hemos sabido que escucha, ¿verdad? Cuando alguien llega a morir, ya no escucha nada. No nos pueden menos responder ni nada. Entonces, ¿por qué Jesús dice que ahora es, el momento es ahora, cuando los muertos oirán la voz de Dios? Jesús en Juan 11, 25 y 26, Juan 11, 25 y 26, Jesús dice una frase que ya muchos conocen de memoria, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice el verso 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, de repente pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y de cuáles muertos están hablando? ¿Cuáles son los muertos que escuchan? ¿Cuáles son los muertos
que van a creer en Él y que aunque esté muerto vivirá. Bueno, hay una historia, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? Se los comento un poquito. Lucas capítulo 15, no vamos a ir para allá si quieren, pero me habla de un padre que tiene 2 hijos. Y uno de los hijos le dice a su papá: quiero que me des mi herencia, lo que me toca. Y el padre se lo da. Interesante, ¿verdad? Porque a lo mejor si fuera en nuestros tiempos y uno de tus hijos te pide la herencia, pues le dice: pues tómate el azúcar o toma lo que quieras de la herencia del azúcar o la herencia de la presión o lo que quieras, ¿verdad? Pero dinero nada. Porque no es común poder decirle: llévate algo. Y entonces este joven se lleva su dinero. Dice la palabra, la historia, que malgasta todo, lo malgasta. Y cuando no tiene nada, empieza a vivir perdidamente, que incluso quería comer de los desperdicios de los marranos, o la comida de los marranos, los algarrobas, y tristemente ni aún eso le daban. Y él dice: ¿por qué no regreso a la casa de mi padre? Allá, aunque sea como un siervo, como un esclavo, un jornalero, tienen comida y tienen mejor. Es mejor ir allá. Y dice la Biblia que cuando el hijo pródigo vuelve en sí, cuando reacciona, regresa con su padre. Y el padre lo está esperando a la puerta. Y dice que al verlo de lejos, el padre corre, el padre lo abraza, lo besa. Y lo que él hace es que lo vuelve a poner en la posición. Él lo ve arrepentido. El hijo le dice: he pecado contra el cielo, contra ti. Y lo que hace el padre es que lo restituye, lo restaura. Y entonces él dice que deben de sacar el mejor vestido para vestirle. Y también dice ponerle en su mano un anillo y calzado en sus pies. Para los que anotan, eso está en Lucas 15, del 22 al 24. Lucas 15, del 22 al 24. Entonces le pide que saquen el vestido, que le pongan un anillo, calzado para sus pies. Incluso dice que traigan el becerro gordo y que lo maten y comamos y hagamos fiesta. Y dice una declaración muy importante al final, en el versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces me habla que la muerte no es un estado donde ya no puede hablar, no puede comer, no se puede mover, sino me habla que más bien me está hablando de una condición en la que una persona se encuentra cuando está en pecado. Los muertos que la Biblia me habla, bueno, no todo, ¿verdad? Pero aquí en esta historia me están hablando de aquellos que viven como nosotros, pero espiritualmente están muertos por sus pecados. Mira lo que dice en Efesios, vamos todos, Efesios capítulo 2, versículo 1. Porque es la condición en la que muchos de nosotros nos encontrábamos antes, o que algunos se encuentran el día de hoy. Efesios 2:1 dice: y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces esto me habla de la condición del hombre. El hombre, cuando vive en sus pecados, espiritualmente está muerto. La Biblia me habla que la paga del pecado es muerte. Me habla de una muerte espiritual. Me dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, es una persona espiritualmente que está muerta. Una persona que no tiene vida, que está alejado de Dios, del propósito de Dios, y que no se puede acercar a Dios por el pecado que hay en él. Pablo nos dice claramente en Efesios: Él nos dio vida a vosotros, a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Entonces, cuando me habla de la muerte, me habla de esta condición. Ahí mismo en Efesios capítulo 2
Pero versículo 4, hay una gran noticia para nosotros. Versículo 4 me dice, pero, viene un pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos pecadores, condenados a una muerte eterna y estamos condenados a estar alejados de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios que nos ama con un amor increíble, bueno, Él está dispuesto a darnos vida en Cristo Jesús. Él es capaz de ayudarnos en su amor eterno. No nos deja en esa condición de pecado, al contrario, nos da un regalo inmerecible. Cuando me habla de por gracia, me habla de un regalo que no merecemos. ¿Sí? Acuérdense que enseñamos aquí, ¿qué es gracia? Es que Dios nos da algo que no merecemos. ¿Qué es misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. Otra vez, ¿sí? Gracia es algo que no merecemos. No merecemos la salvación, no merecemos la vida, somos pecadores. Gracias, Dios te dio un regalo, no lo merezco. ¿Qué es misericordia? Cuando Dios no te da lo que sí mereces. ¿Qué merecemos? El infierno, merecemos la muerte, merecemos la condenación. El hombre somos malos, pero su gran amor nos rescata de ahí y nos da la salvación. ¿Sí? Interesante. Esto es el amor de Dios. Esto es el Dios en el cual hemos creído. Si regresamos a Juan capítulo 5 verso 25, que es nuestro pasaje principal, dice, lo leímos ahorita: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿sí? ¿Quiénes son los muertos? Todos aquellos que viven en pecado. Oirán la voz del Hijo de Dios, oirán su palabra, y los que la oyeren vivirán. Los que la reciban, los que crean, van a vivir. Dios tiene un regalo para ti, pero interesante, aunque es por gracia y aunque es gratis, no fue gratis. A Él le costó su vida. Interesante esto, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, la vida, la salvación es gratis. Sí, para nosotros es gratis. Pero Él lo pagó a precio de sangre. Y lo hizo por amor a nosotros. Verso 28. Jesús le dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, en algún momento vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto me habla de la resurrección. Y me habla de dos tipos de personas. Y aprendamos algo, y para que hoy tú decidas, todos, un día, al momento en que Dios nos llame, todos saldrán de los sepulcros al oír su voz. Dios le va a decir: sal fuera de los sepulcros, y vas a salir. Más adelante veremos la historia de Lázaro, que yo decía hace rato, y eso fue en la vida. Y vas a salir, pero un día, después de estar ya muerto, Dios nos va a llamar a resurrección. Y entonces me pone dos destinos. Dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pues con Él, ¿verdad? Vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En otras palabras, todos un día vamos a resucitar, todos. Pero o resucitas para estar con Dios, y ese es el cielo, el paraíso, o resucitas para estar en el infierno, y eso es sin Dios. Dos lugares, tú decides. Ahora, en los dos es vida eterna,
Pero una vida eterna con Dios y una vida eterna sin Dios. Es por la eternidad. La Biblia me habla de esto. Ahora, importante, hay una frase que ahí dice, los que hicieron lo bueno. Y algunos se pueden tomar para aquí y decir, ya ves, si hago lo bueno, como quiera me voy al cielo. Mira este pasaje en Juan 6, 28 y 29. Juan capítulo 6, 28 y 29. Porque podemos preguntarnos, ¿qué bueno puedo hacer para agradar a Dios? Y Juan 6, 28 me dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Otra vez, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que creas en su Hijo. Y si crees en su Hijo, ¿qué tienes? Vida eterna. ¿Cómo puedo llegar al cielo? A través de creer en su Hijo. No es por obras, no es haciendo cosas, simplemente lo bueno es creer en Jesús. Es lo que a Dios le agrada y es la manera en que yo puedo aprender que yo puedo tener vida eterna. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creer en el Hijo. Y cuando tú crees en el Hijo, Él cambia tu vida y tu destino. Cuando crees en Jesús, Él cambia tu vida. Levante la mano. ¿Quién de ustedes han sido cambiados simplemente por el hecho de haber creído en Él? ¿Verdad que sí? Entonces no me equivoco. No, Él te cambia la vida al momento que crees en Él. Y número 2, cambia tu destino. Porque nuestro destino, ¿cuál era? Una condenación eterna. Y ahora tenemos vida eterna en Él. Sigamos leyendo, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió, la del Padre. A partir de ahora, Jesús va a mostrar evidencias de que realmente Él es Jesús. Y vamos a irnos rápido, ¿sí? Dice versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pausa nada más. ¿Por qué? Si yo hablo de mí mismo, no tiene sentido. Si no tienen que haber testigos. En aquel tiempo, para que algo fuera legal, tenía que hacerse entre 2 y 3 testigos. Sí, pues si yo digo que soy Dios y que yo soy hijo de Dios y Dios me mandó, pues si yo solo estoy loco porque yo solamente estoy diciendo las cosas. Entonces Jesús dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y aquí está hablando de Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Entonces, simplemente, ¿qué me está hablando? Jesús pone el primer testimonio, o en primer lugar pone como testimonio a Juan el Bautista. En Juan 1:6 al 9, lo vimos al iniciar este libro, dice así Juan 1:6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces Jesús está diciendo, hay alguien que está dando testimonio de mí. Es más, ustedes creyeron en él. A ustedes les tocó regocijarse con él y decidieron regocijarse con él. Y Jesús dice claramente, yo no necesito, es más, que nadie dé testimonio de mí. No necesito a Juan el Bautista, pero lo estoy diciendo y lo hago pues para que ustedes puedan creer. Pero él se los decía, ustedes le creían a él. Él les dijo que yo era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Entonces, primer testimonio es Juan el Bautista. Jesús no solamente dice que es Dios, sino que hay alguien que está diciendo que Dios lo envió, y es Juan el Bautista.
¿sí? Segundo testimonio, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, la primera persona que da testimonio, ¿quién es? Juan el Bautista. ¿Quiénes son los que dan testimonio después? Las obras. Dice ahí, las obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hace, o las obras que Jesús hace, eran obras que nadie podía hacer. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? ¿Qué milagros hemos visto en el libro de Juan hasta ahorita? Número 1, convirtió el agua en vino. Número 2, entró en el templo y volcó las mesas y dijo: en la casa en mi casa de mi padre se llama la casa de oración. Fue algo que también vimos. 3, sanó al hijo del noble del rey. Cuando él rogaba que fuera su hijo porque moría, él le dijo: tu hijo vive. Y el padre descendió con esa palabra, y cuando llegó le dijeron a qué horas habían sido sanado el hijo, y supo que había sido la hora que Jesús había dicho, y creyeron en él. ¿Qué más ha hecho? Acaba de sanar a un hombre de 38 años que había estado paralítico. Entonces, las obras que él está haciendo hasta aquí, claro que dan testimonio. Y todas esas obras provocaron algo. Rápidamente, cuando el agua convirtió el agua en vino, Juan 2:11 nada más dice: este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué causó? Que sus discípulos creyeran en él. Juan 2:23. ¿Sí? Después de que entró en el templo y volcó las mesas, Juan 2:23, estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Otra vez, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y la última, Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Cada obra que Jesús ha hecho hasta este punto, que hemos visto, ha hecho que la gente crea en él. Por eso Jesús dice, primer testimonio o la primera evidencia es Juan el Bautista. Ustedes lo escucharon, ustedes creen en él, él me lo dice de mí. Pero no ocupo que alguien dé testimonio de mí. Las obras que yo hago, esas mismas obras dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque no había nadie que las pueda hacer. ¿Sí? Verso 36, Juan 5:36. Bueno, fue lo que le estamos leyendo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora, interesante. Acabamos de mencionar 4 o 5 milagros que hemos mencionado. Vamos a ver muchos más milagros. Pero Juan, si vamos a Juan capítulo, creo que es el 20. Juan 20:30. Juan capítulo 20, versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces me dice que hubo muchas otras señales. Denle la vuelta. Siguiente capítulo, Juan 21:25. Versículo 24 y 25. Los últimos 2 versículos. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas.
y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y luego dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces, esto me habla que Jesús hizo muchas obras, muchas manifestaciones, que Él es Dios. Tristemente, ni aún así le creyeron. Regresemos al versículo 37, Juan 5:37. Dice así. Bueno, hemos visto hasta ahorita que el primero que da testimonio, ¿quién fue? Juan el Bautista. El segundo que da testimonio de Jesús fueron sus obras. Ahora, el que da testimonio de Jesús va a ser el mismo Padre. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Recuerden que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? Nunca nadie lo ha visto. A Jesús es que lo ha dado a conocer. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, cuando me dice que no solamente Juan, no solamente las obras, sino que ahora el Padre también da testimonio de Jesús, bueno, creo que el punto o la historia más reconocida de eso es el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús va a ser bautizado. El bautizo por los pecados, aunque Jesús no fue bautizado por los pecados, porque Él nunca pecó, sino que fue bautizado para relacionarse con nosotros. Pero cuando Él fue bautizado y salió del agua, me dice la palabra en Mateo 3, 16 y 17, que los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Interesante, ¿por qué? Porque ahora es una voz que viene del cielo. Es Dios hablando y dando testimonio y diciendo: Él es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. Y no es la única vez. En Mateo 17:5, cuando tenemos la historia de la transfiguración, está Jesús con sus discípulos y está Moisés, está Elías, está Jesús. Y entonces ven a Jesús que se transfigura, se transforma. Y en esa metamorfosis que hay, está en un resplandor, en unos vestidos blancos. Dice en el versículo 5, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Segunda vez. Los discípulos saben que es Jesús, el Hijo de Dios, porque han escuchado que Dios mismo ha hablado con una voz audible, no con visión, no con sueños, no con una vocecita interior, no, con una voz audible. Y vamos todos a 2 de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Porque Pedro va a dar testimonio de lo que escuchó es verdadero, igual que lo que Juan está diciendo. Dice 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de este momento de la transfiguración. Pedro dice: no les estamos predicando cosas que son fábulas, creencias, lo pensamos, lo soñamos. No, dice, no, lo que les estamos hablando es porque lo hemos visto con nuestros propios ojos y vimos su majestad. Verso 17.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia de su magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros, no nomás yo, nosotros oímos su voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, una vez más, hay evidencias que cuando Jesús estaba ahí, esa voz bajó del cielo, esa voz se escuchó. Hay una evidencia bíblica. Cualquiera me puede decir: ¿y cómo sé que eso es verdad? Porque están hablando grupo de personas, diferente tipo de personas que están dando testimonio de algo que es verdadero y que es real. Y entonces él dice: yo lo vi, yo escuché la voz y es verdadera. No solamente Juan da testimonio, no solamente las obras dan testimonio, sino que el mismo Padre da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Y por último, Juan 5:38, vamos otra vez atrás. Juan 5:38. Dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, otra vez, ¿quién ha dado testimonio? Juan el Bautista, las obras, el Padre, y ahora por último él pone las escrituras. Dice, verso 39, escudriñar las escrituras, o sea, estudiar, lean las escrituras. Perdón, interesante. Jesús se lo está diciendo a los fariseos, a los judíos. Igual hay que estudiar a nosotros, pero ellos les dice: a ver, escudriñen, lean las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque si hay un lugar donde tú puedes conocer a Cristo, ver si es verdadero y ver si es real, es a través de la escritura. Lo hemos enseñado muchas veces. Lamentablemente muchos cristianos conocen a Jesús solamente histórico o solamente de lo que le han hablado. A través de leer la Biblia, tú puedes aprender a conocer a Jesús de una manera personal y real. Cuando hay alguien que llega a decir, en algún momento yo lo iba a pensar, ¿será verdadero Dios? ¿Alguna vez te ha llegado esa pregunta a tu mente? ¿Y será verdad lo de Dios? ¿O será nada más nos lavaron el coco, ¿verdad?, para que nos portáramos bien? Cuando tú dudas de que Dios sea real, lo único que me llega a entender es que no has tenido un encuentro con Dios y con Jesús. Cuando tienes un encuentro con Dios y con Jesús, podrás dudar muchas cosas, pero nunca de que si Él es real. ¿Cierto? Si lo conoces, es real. Si lo tienes, es real. Y la escritura te lo enseña. No hay otra manera. La Biblia me dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre, el Hijo, es el que lo ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? La única manera de conocer a Dios es a través de su Hijo. Es la única manera. Y Jesús le está hablando a los judíos. Les habla directamente en base a la ley, y le dice: derriba tus pretextos y todo en base a las escrituras. Y lo único que Jesús hace es mostrarles su incredulidad. Mira cómo les muestra su incredulidad a partir de aquí hasta el final. Dice: gloria de los hombres no recibo. Eso simplemente lo que quiere decir es: yo no recibo alabanza de los incrédulos. ¿Por qué? Porque podía ser que ellos dijeran: bueno, es que te vemos como un buen maestro,
Sí, te vemos como un buena hombre, una buena persona. Creemos que eres bueno, pero tu único error es que te dices ser Dios, pero todo lo demás está bien. Y Jesús le está diciendo, yo no estoy buscando que ustedes me hablen bien o que me gloríen a mí o sus palabras que me traten de envolver. Yo no busco la gloria del hombre y menos que me digan que soy un buen profeta y hasta ahí. Verso 42. Mas yo os conozco. O sea, Jesús está hablándole a ellos. Yo los conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Interesante, a Jesús no tiene nada que revelarle. Él lo sabe todo. Y le dice a ellos, no busco su gloria, no quiero que me hablen bonito, no busco su aceptación. Veo además, porque los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. No hay ese amor en su vida. No le aman a Dios. Porque si lo amaran, o si lo amaran a Dios, creerían en su palabra y le creerías a lo que Él está diciendo. Y Jesús le dice, no le amas, no le crees en Él. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibéis. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque la historia me muestra cuánta gente hoy y anteriormente se llega a decir que es un enviado por Dios, dirigido por Dios, y la gente lo recibe. Es más, te digo algo. La gente es más fácil que reciba a un pastor o alguien que se diga profeta, apóstol, siervo, reverendo, como quieras, a veces más que a Cristo. La gente quiere escuchar más lo que un siervo le dice a él que lo que Dios te dice a través de su palabra. Y Jesús le dice, a cualquiera ustedes reciben. Si tú lees en el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que había otros que también se decían ser enviados por Dios y que incluso indagaron para ver qué hacían con ellos, pero dijeron, hombre, su obra ahí murió. Y dirían a decir, lo que es de Dios permanece y lo que no se muere, vamos a dejarlos. A los cristianos, porque hay gente que se levanta y Jesús le dice, a mí no me recibes. Verso 44. ¿Cómo podréis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Lo que Jesús le está diciendo a ellos es, ustedes están viviendo solamente una religión. Ustedes quieren verse bien, ustedes quieren ser alabados entre ustedes mismos, buscan la gloria entre ustedes mismos, ser reconocidos unos a otros, ¿sí? Y no buscan la gloria que viene de Dios. Solamente buscan escuchar las cosas que les agradan. Solamente quieren escuchar las cosas que a su parecer están bien. Y a veces pasa también aquí en la iglesia, así. Buscamos la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Y Jesús está recriminando a ellos su condición. Solo es una religión, una evidencia que les falta amor. Verso 45. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y Jesús le dice claramente, a ver, tranquilos, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y le voy a decir algo, yo no los voy a acusar con el Padre. O sea, no piensen que le voy a llegar al cielo y decir, papá, esos de allá no te creen, aguas con ellos. No, yo no te voy a acusar. Dice, hay quien os acusa. ¿Quién los acusa? Ahí dice Moisés. Entonces Moisés es un acusador. No, es que Moisés representa la ley. Y ellos, al querer cumplir la ley y a la ley al no cumplirla, la misma ley dada por Moisés los acusa. Aprendan algo. La ley fue creada por Dios, pero no para que el hombre la cumpla. ¿Cómo? Porque la ley es incumplible para el hombre.
El único que la pudo cumplir se llama Jesús. Ya la hizo por nosotros. Por más que hoy en día hay gente que quiera volver a la ley, error, no podrá cumplirla. Es un error. Entonces Jesús le dice, yo no te voy a acusar. La misma ley que tú has creído, que sigues, esa es la ley que te va a acusar. 46 y 47. Porque si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creáis sus escritos, ¿cómo creáis a mis palabras? ¿Sí? Jesús le dice, estudia, lee la ley y te das cuenta que mismo Moisés escribió de mí. Jesús le estaba diciendo a ellos, son unos ignorantes, incrédulos. Y te digo algo, hoy Jesús nos ha dado estas evidencias para que tú puedas decidir en quién quieres creer. Que de repente llegan pensamientos a nuestro razonamiento, que es, ¿y cómo sé que la Biblia es verdadera? ¿Y cómo sé que si Dios existe? ¿Y cómo sé que si Jesús es real? Y empezamos. Número 1 es, tengo que escudriñar sus escrituras. Número 2, sus obras dan testimonio de quién es Él. Nadie más ha podido hacer lo que Él hace. Y número 3, mismo Dios dio testimonio de Él. No hay ninguno, no hay ni Dios, ni profeta, no hay nadie que pueda decir las mismas cosas que Jesús dijo. Mi Padre da testimonio de mí. Ninguno. Y el último testimonio o evidencia o señal que Él nos dio es la de la resurrección. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice que nos muestre señal? Lo vimos hace unas semanas y Él dijo, señal no le será dada, sino la de Jonás, el profeta Jonás, que estuvo 3 días muerto y resucitó al tercer día. La última evidencia, que no viene aquí, pero sé por qué lo estoy diciendo. Una evidencia irrefutable, porque nadie lo ha podido decir y menos hacer, es morir y resucitar. ¿Quieres saber cuál es la evidencia de que Jesús es real? Que Él vive y está a la diestra del Padre. Igual, la Biblia me lo enseña. No solamente 1, 2, muchos lo vieron. Nuestro Dios en el que creemos vive. No hay nadie en que lo pueda hacer. Gente se dice ser Dios, gente se dice ser un ángel de Dios, gente se dice ser enviado por Dios, gente se dice ser el Hijo de Dios, pero solamente Él dijo, la evidencia más clara que yo puedo hacer es la resurrección. ¿Por qué? Porque podrán ver gente que te quiere engañar con milagros. ¿Se acuerdan de Moisés? Los brujos del faraón hicieron lo mismo que hicieron lo que hacía Moisés. Es una imitación. Y hoy te pueden querer engañar. Mira, hace igual milagros. Mira, habla igual de Dios. Mira, usa la Biblia igual. Hay gente que en la hechicería usa la Biblia. Y puedes quedar engañado. Pero la única señal, evidencia que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó y nuestro Dios vive.